Buenos días, profesor Tito Vilches. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad, nuestro grupo uno haremos la presentación del trabajo final, titulado Mecanismo, Manivela y Balancín. Los integrantes de nuestro grupo son Pancacho, Malpartida y Piero, Cabrera Torres Fátima, Cáncer Villavicencio Jefferson Antonio, Manco Arroyo Nicolás Silver y quien le habla, Huarcaya Chávez Luis Fernando. Contenido. A lo largo del, a lo largo del informe haremos 6 ítems. El ítem 1, introducción del proyecto. El ítem 2, objetivos del proyecto. El ítem 3, descripción y aplicación del mecanismo. El ítem 4, cálculos matemáticos. El ítem 5, cálculos de fuerzas en cada barra. Y el ítem 6, conclusiones y recomendaciones. En esta oportunidad expondré acerca del trabajo final de dinámica. Introducción. El origen de los estudios de los mecanismos se da en la segunda mitad del siglo XIX, gracias al alemán Franz Rayleigh, como podemos observar en la imagen de la diapositiva, el cual supervisó el estudio de 300 mecanismos simples, como el mecanismo de 4 barras, o también conocido como la manivela, como podemos observar en la imagen de ahí. Manivela, la biela y el balancín. Y en la imagen de abajo vemos la manivela también, con la cabeza de biela y el pie de biela. Bueno, este informe detalla un estudio sobre el diseño, simulación y análisis de un mecanismo compuesto por 4 barras, eh, o también conocido como la manivela dicho anteriormente, ¿no? Pero esto incluye 3 barras móviles y una estacionaria. Numerosas estrategias se han formulado hasta el momento con el propósito de lograr el equilibrio de los mecanismos. Por ejemplo, Acevedo en su informe del 2019 expone que entre los métodos más destacados se encuentran investigaciones importantes, tales como aquel método que implica el análisis del equilibrio de fuerzas mediante el uso de vectores lineales independientes. Además, se ha propuesto que técnica para el balance dinámico de mecanismos de 4 barras alineadas. También se ha demostrado la forma de disminuir las variaciones del momento angular ajustando la distribución de las masas, basándose en cálculos numéricos de dicho momento. Bueno, otro que habló mucho fue quizá con su informe del 2021. Menciona que este enfoque metódico no solo arroja luz sobre los aspectos mecánicos intrínsecos del mecanismo, sino que también proporciona una base teórica y práctica robusta para el diseño optimizado de mecanismos análogos, que podrían ser implementados en una amplia gama de aplicaciones tales en la industria como en la robótica. Bueno, este trabajo busca no solo describir los comportamientos observados, sino también interpretar los resultados para mejorar la funcionalidad y eficacia de diseños mecánicos futuros. Ahora me toca hablar sobre los objetivos. Objetivos generales y objetivos específicos. ¿Cuál es nuestro objetivo general? El objetivo principal de este análisis es evaluar las diversas trayectorias que cada barra móvil puede seguir bajo diferentes configuraciones geométricas y variaciones de parámetros establecidos. Nuestros objetivos específicos, ¿cuáles son? 1. Determinar todas las velocidades de los centros de masa de cada barra. 2. Explorar a fondo las propiedades dinámicas y las respuestas estructurales del sistema, como el software de simulación que utilizamos nosotros, Inventor Profesional. 3. Mostrar las aplicaciones prácticas de este mecanismo en la industria. 4. Entender y examinar el funcionamiento del mecanismo de estudio utilizando los conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura. Y por último, evaluar si las dimensiones del mecanismo son adecuadas para su implementación en la producción deseada. Descripción.
Bueno, en la descripción hablaremos sobre la ley de Grashof. La ley de Grashof especifica que en un mecanismo de cuatro barras articuladas de un plano, con una de ellas fija, al menos una de las barras podrá realizar su giro completo. ¿Qué quiero decir con esto? Si se le suma las longitudes de cada barra más corta y la más larga es menor o igual que la suma de las longitudes de las otras barras. Acá tenemos lo que es la fórmula, que es S más L mayor o igual a P más Q, dicho anteriormente, ¿no? Donde S es la longitud del eslabón más corto, L es la longitud del eslabón más largo, P es la longitud del eslabón restante 1 y Q la longitud del eslabón restante 2. En la imagen de abajo podemos ver dicha fórmula, pero en otro aspecto, ¿no? Podemos verlo aquí en A y en B, como podemos observar. Y acá al costado podemos observar al gran Grashof, que fue muy crucial para la determinación de su trabajo. Bueno, con ello, además, la ley de Grashof señala que hay cuatro categorías de mecanismos que cumplen con esta ley y una categoría que no. O sea, por ejemplo, a lo largo del informe, mis compañeros explicarán acerca de estos mecanismos. Continuando con la exposición, hablaré del fundamento teórico que continúa con la descripción, que menciona que para llevar a cabo adecuadamente la descripción de nuestro mecanismo actual, nos guiaremos por la ley de Grashof. La ley de Grashof especifica lo siguiente, que en un mecanismo de cuatro barras articuladas en un plano, con una de ellas, al menos una de las barras podrá realizar un giro completo si la suma de las longitudes de la barra más corta y la más larga es menor o igual que la suma de longitudes de las otras barras. Un claro ejemplo es el siguiente mostrado en pantalla, donde S es la longitud del eslabón más corto, L la longitud del eslabón más largo, P la longitud del eslabón restante y Q la longitud del eslabón restante 2. Además, la ley de Grashof señala que hay cuatro categorías de mecanismos que cumplen con esta ley y una categoría que no. Estos mecanismos son los siguientes: los mecanismos de doble manivela. El mecanismo de doble manivela es una cadena sistemática de cuatro barras en el cual ambas barras articuladas tienen la capacidad de realizar giros completos cuando como manivelas. Este diseño encuentra aplicaciones en diversos dispositivos como algunos motores alternos, prensas hidráulicas, bombas compresoras, entre otras. Para que este tipo de mecanismos pueda funcionar adecuadamente, las longitudes de las barras deben cumplir con las condiciones específicas, como que los eslabones de barras L2 y L4 giran completamente cumpliendo la ley de Grashof. Asimismo, mencionaremos el mecanismo de manivela-balancín. El mecanismo de manivela-balancín es una cadena cinemática de cuatro barras en el cual la barra más corta se encuentra en la posición de la manivela. En este diseño, la manivela puede completar giros enteros, mientras que las otras barras articuladas al suelo solo pueden realizar una rotación alternativa. Este tipo de mecanismo encuentra aplicaciones en una variedad de dispositivos como máquinas de coser, máquinas elípticas, bombas de pozos, petroleros, etc. Para que este tipo de mecanismo pueda funcionar correctamente, las longitudes de las barras deben cumplir con una condición específica, la cual debe ser que la longitud 2, la longitud 3 por longitud 1 más la longitud 4. Continuaré hablando de los últimos dos mecanismos, en el cual trata el mecanismo del paralelograma articulado, mecanismo plegable. Las barras AD y BC mantienen una constante paralelismo y presentan idéntica longitud. En todo momento, de manera similar, las barras A, B y C, D exhiben paralelismo y una longitud igual en toda su extensión. En cuanto a las barras opuestas, su longitud es uniforme y sigue la relación D1, D2, D3 más D4. Conforme la ley de Grashof, por lo último es importante destacar las barras AD y BC roten completamente en la misma dirección en todo momento. Continuando con ello, hablaré del mecanismo de antiparalelograma articulado, el cual habla que en este mecanismo las barras AD y BC tienen la misma longitud pero no se encuentran alineadas en paralelo. Para que las barras AB y CD funcionen correctamente es necesario que tengan misma longitud pero no estén dispuestas en paralelo. Por otra parte, las barras opuestas comparten la misma longitud aunque dos de ellas se crucen entre sí. Es fundamental cumplir con la condición de 1 más D2 igual a D3 más D4. En este sistema, además, las barras AD y BC realizan movimientos rotatorio complemento pero en direcciones opuestas.
Una vez terminado de explicar lo que son los mecanismos que siguen la ley de Grashof, hablaré del funcionamiento de nuestro mecanismo, que era una manivela balancín. El mecanismo de manivela balancín es una máquina de coser, consiste en varios componentes esenciales. La manivela es un eslabón corto conectado al eje de motor que realiza una rotación completa. El balancín es un eslabón más largo que oscila entre dos posiciones límite movido por la manivela. Además, hay eslabones intermedios que conectan la manivela con el balancín y transfieren el movimiento rotativo en oscilatorio. El proceso de transformación del movimiento comienza con el motor de máquina de coser, que proporciona un movimiento rotativo continuo al eje al que está conectada la manivela, y a medida que la manivela gira, su extremo opuesto está conectado en un eslabón intermedio. Este eslabón intermedio convierte el movimiento rotativo de manivela en un movimiento alternativo, o también llamado oscilatorio. Continuando con ello, hablaremos de la aplicación. El sistema de manivela balancing en una máquina de coser tiene aplicaciones esenciales que permiten el correcto funcionamiento del proceso de costura. Este sistema transforma el movimiento rotativo de motor en movimientos oscilatorios y lineales necesarios para la operación eficiente de la máquina. La manivela, al estar conectada al eje de motor, realiza una rotación completa, lo que genera el movimiento necesario para impulsar otros componentes del mecanismo. El balancín, unido a la manivela a través de eslabones intermedios, oscila entre dos posiciones límite, transmitiendo este movimiento a la barra de la aguja. Este movimiento oscilatorio es crucial para el proceso de costura, ya que permite que la aguja suba y baje con precisión. Al moverse de arriba hacia abajo, la aguja penetra el tejido, creando una puntada al entrelazar el hilo superior con el hilo inferior, que es capturado por el gancho rotativo. Como uno de los últimos apartados que debo exponer será el análisis de velocidades en cuerpos rígidos. Si es un cuerpo rígido, la velocidad relativa de un punto perteneciente a la vara respecto al otro del mismo es cero. Comenzaremos con el cálculo de la velocidad en un punto B, obteniendo el siguiente resultado. Continuaremos con el siguiente cálculo, que es el cálculo de la velocidad en el punto C respecto a B. El resultado es el siguiente. Cálculo de la velocidad en el punto C respecto a D, obteniendo los siguientes resultados. Al final de cuentas, o casi al final, comparamos ambas ecuaciones, obteniendo los siguientes resultados en una unidad de radianes por segundo. Con lo obtenido pondremos calcular la velocidad en el punto C, el cual será nuestro resultado el siguiente. Continuando con el análisis de velocidad, será en el centro de gravedad de la barra AB, obteniendo el resultado de 97,94552. Y el resultado para el siguiente, que es de 196,409. En la barra CD obtendremos el siguiente resultado. Y con eso terminaremos de explicar lo que es el análisis de velocidades en cuerpos rígidos. Soy Jefferson Kance y voy a continuar con los cálculos de análisis de aceleración. Se plantea que el sistema acelera angularmente porque la velocidad angular aumenta entre el primer y segundo análisis. Tomando condiciones de velocidad angular del primer y del segundo análisis. La siguiente fórmula que aparece acá es velocidad angular es igual a velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo. En este caso el tiempo lo vamos a tomar 30 segundos, ¿no? Que es de una simulación en el programa Inventor Professional, ¿no? Para ello vamos a determinar la aceleración angular AB, la cual nos bota acá, que es de menos 4,8673 radianes sobre segundo al cuadrado. Con ello vamos a proceder a calcular las aceleraciones. Bueno, en este caso esta aceleración, ¿no? Cálculo de la aceleración en el punto B. La aceleración de B es igual a la aceleración de A más la aceleración angular por el radio de B respecto a menos la velocidad angular al cuadrado, AB, por el radio B respecto a. Como tenemos todos los datos, reemplazamos, lo cual nos va a dar que la aceleración B es de menos 85.272,1091 y menos 147.698,5459 J.
Procedemos a calcular eh, el punto C respecto a la barra BC, ¿no? Lo cual es lo mismo, ¿no? Pero en este caso tenemos de incógnita, no tenemos los datos, ¿no? De la aceleración de B. No, perdón, no tenemos los datos de la aceleración angular BC, ¿no? Lo cual nos vamos a tener como incógnita, ¿no? Para poder determinar la aceleración de C. En el segundo cálculo se calcula el punto C respecto a la barra CD, ¿no? Con la misma ecuación, ¿no? Y en este caso igualmente va a faltar la aceleración angular de CD, ¿no? CD. En este caso, claro. Y bueno, ¿no? Se comparan ambas ecuaciones para obtener las aceleraciones angulares de la barra BC y CD, ¿no? En este caso, el I, ¿no? De la barra CD con el I de la barra BC. Igualmente en el J, ¿no? Igualamos y hallamos las aceleraciones angulares BC y CD. Y con ello ya podemos reemplazar en cualquiera de estas dos, ¿no? Para determinar la aceleración de C. Aceleración de centro de gravedad. Vamos a calcular la aceleración de centro de gravedad de la barra AB, la cual es aceleración centro de gravedad G1, ¿no? En este caso, es igual a aceleración de A más la aceleración angular AB por el radio centro de gravedad respecto a A menos la velocidad angular al cuadrado por el radio de centro de gravedad respecto a A. Como tenemos todos los datos, reemplazamos y nos bota este resultado, ¿no? Que es de menos 60.746,3677 y menos 105.222,4516 I para la primera aceleración. En la segunda aceleración sucede lo mismo, ¿no? Tenemos la misma ecuación, así entre comillas, y también tenemos todos los datos, procedemos a reemplazar y nos queda esta aceleración que se presenta acá, ¿no? Que es la aceleración G2, ¿no? Y por último, la tercera aceleración de la barra CD, ¿no? Que es lo mismo, reemplazamos los datos y nos bota la aceleración G3, ¿no? Que es de menos 47.610,71,55 y en el otro caso que es de 44.345,3887 J. Muy bien, entonces para el análisis de fuerzas y aceleraciones, podemos observar, ¿no? De este análisis uno que en la barra AB, ¿cómo tenemos la masa, ¿no? Bueno, podemos obtener el volumen mediante una multiplicación, ¿no? De 2 por 10 a la menos 2 que viene a ser la sección que nos proporcionó el docente, así como 5 por 10 a la menos 2 que viene a ser 5 centímetros, ¿no? Ambos. Y esto por 0,30, que es la longitud de la barra, ¿no? Tenemos un volumen en metros cúbicos y el docente nos proporcionó la densidad, que es 7.860 kilogramos sobre metro cúbico. De esta manera podemos obtener la masa de la barra. Lo mismo se siguió para todas las barras, tanto para la BC y para la barra CD. Bien, entonces, el cálculo de inercias. Bueno, para esta barra B, para el análisis, vamos a utilizar la sumatoria de momentos en A. ¿Por qué? Porque tenemos dos reacciones en A y se pueden ser eliminadas al causar momentos en ese punto, donde solamente nos quedaría la reacción en B tangencial y la reacción del peso. Muy bien, entonces tenemos que la cantidad o la inercia en el centro de masa es un doceavo de la masa por el al cuadrado. Sin embargo, nosotros queremos calcular la inercia en el punto A porque este es nuestro centro instantáneo de rotación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, mediante el teorema de Steiner sabemos que para transportar, ¿no? De una inercia de un punto al otro, obtenemos esta fórmula, ¿no? Donde obtenemos que
la inercia en el centro de rotación sería 1/3 de la masa por la longitud de la barra al cuadrado. De esta manera obtenemos la inercia, ¿no? Esto vamos a reemplazar en la sumatoria de momentos, en este punto de aquí, y ahí no tenemos la reacción de B tangencial, ¿no? Que es 4,6359 newton. Bueno, asimismo, para las fuerzas tangenciales, sabemos por la segunda ley de Newton que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por aceleración. Entonces, la sumatoria de fuerzas tangenciales, en el eje tangencial, tenemos a BT, tendríamos a MG seno de 60, ¿no? MG seno de 60, eh, y, ¿no? Claro, MG seno de 60, y también tenemos a AT, ¿no? Bueno, de esta manera podemos obtener, ¿no? Eso sería igual a la masa de la barra AB por la aceleración tangencial. ¿A qué es igual la aceleración tangencial? La aceleración angular por el radio. En este caso, ¿cuál sería el radio? ¿Dónde se encuentra el centro de gravedad? Sería 0,15. Entonces, por eso se multiplica por 0,15. De esa manera obtenemos la reacción de A tangencial, ¿no? De 5,4785. Muy bien. Lo mismo para el eje normal, ¿no? Sumatoria de fuerzas normales igual a la masa de la barra B por la aceleración normal. La aceleración normal sería la velocidad angular al cuadrado por, bueno, este radio que vendría a ser 0,15. Haciendo los cálculos respectivos, nos quedan dos variables, que sería el B, la reacción en B normal, menos la reacción en A normal, y nos queda lo siguiente, ¿no? Entonces, a ver, continuamos con esto. Analizamos en la barra CD, tenemos cómo calculamos la masa, como hicimos previamente, ¿no? Nos dieron el valor de las secciones y el de la densidad, ¿no? Entonces no habría problema para eso. El cálculo de inercia, en este caso, sí vamos a usar, eh, bueno, también en el centro instantáneo de rotación, ¿no? En el punto D, ¿no? Igualito, sumatoria de momentos en el punto D sería igual a la inercia del centro de rotación por la velocidad angular la aceleración angular de la barra, ¿no? Entonces, de esa manera podemos obtener de la misma forma la reacción en C tangencial, y la reacción de D tangencial se obtiene mediante la segunda ley de Newton nuevamente, ¿no? Sabemos que la aceleración tangencial es el alfa o la aceleración angular de la barra por ese radio que vendría a ser la distancia al centro de gravedad de la barra, ¿no? De esa manera obtenemos el D tangencial, ¿no? Asimismo, en las fuerzas normales, ¿no? Sumatoria de fuerzas en el eje normal sería igual a la masa de la barra por la aceleración normal, que es omega cuadrado por R, ¿no? De esa manera obtenemos que las reacciones en normal menos, bueno, la reacción D en el eje normal y la reacción de C normal nos da lo siguiente. De esa manera, ¿no? Eso sería la barra CD, ¿no? Ya tenemos dos relaciones, la anterior de Bn menos An y Dn menos N, ya son cuatro variables totalmente diferentes. Pero en el cálculo de la barra BC vas a obtener las cuatro reacciones en ese punto, ¿no? En esa barra, donde, o sea, va a haber una relación que nos va a permitir hallar una variable que va a desprender a una de las otras, ¿no? Por las ecuaciones anteriores. Entonces, en la barra BC obtenemos de la misma forma la masa, la inercia en el centro de gravedad, en este caso sí sería 1/12 de la masa por L cuadrado, ¿no? Y ahí tenemos, ¿no? Sumatoria de momentos en B a causas sería igual a sumatoria de momentos en B efectos, ¿no? Que justo es lo que hemos graficado ahí, pues, ¿no? Entonces, descomponemos las fuerzas tangenciales y normales por sus respectivos ángulos que hemos obtenido mediante el análisis de cinemático, pues, ¿no? Entonces, reemplazando, podemos obtener que la reacción en C normal es 22,5631,4321, y haciendo un momento ahora en C, obtenemos lo que es la reacción en B normal, que es 36, 38, 25,5162. Ahora, con las ecuaciones anteriores se pudo obtener las reacciones D normal y la reacción A normal. Eso sería todo, sería darle pase a la segunda parte que me toca a mí. Análisis cinético. En el presente cuadro que se observa, nos va a poder ayudar, ¿no? Para calcular las energías cinéticas de cada barra. En la barra AB, como solo cuenta con rotación, se emplea la siguiente fórmula, ¿no? Que es un medio
por el momento de inercia de A por la velocidad angular AB, ¿no? Reemplazamos y obtenemos lo siguiente, ¿no? Que es de 20,0961 por 10 al cubo joules. ¿Ok? En la barra BC cuenta con traslación más rotación, ¿no? Ahí se van a emplear dos fórmulas para poder determinar la energía cinética de dicha barra, la cual tiene un valor de 112,5428 10 al cubo joules. Y en la última barra es de rotación, ¿no? Es un medio por el momento de inercia en D por la velocidad angular al cuadrado, ¿no? Que es de 25,0938 por 10 al cubo joules. La suma de todas estas barras nos va a dar la energía cinética del mecanismo, ¿no? La energía cinética de la barra B, la energía cinética de la barra BC, la energía cinética de la barra CD. Esta suma nos va a dar la energía cinética del mecanismo, ¿no? Que se puede apreciar. Análisis de cantidad de momento lineal y momento angular. En la barra B, la cantidad de momento lineal se va a determinar por la siguiente fórmula, ¿no? Que es la masa de AB por la velocidad de G sub 1. G1, ¿no? Y bueno, reemplazamos, ¿no? Y nos sale el resultado que es de 266,6836 kilogramos por metro sobre segundo. La cantidad de momento angular se empleaba con la siguiente fórmula, ¿no? Momento de inercia del centro de masa de la barra por la velocidad angular de AB, ¿no? Reemplazamos y nos sale que es de 13,3455. Barra BC. No, sucede lo mismo, ¿no? Con la misma fórmula, ¿no? Reemplazamos los datos, ¿no? De la masa y de la velocidad, ¿no? G2 en este caso. Y nos va a botar el siguiente resultado que se aprecia de color amarillo, ¿no? En cantidad de momento angular, lo mismo, ¿no? Empleamos la misma fórmula. Momento de inercia del centro de masa BC, ¿no? Por velocidad angular BC es 1,2251, ¿no? Y para terminar, ¿no? En la barra CD, ¿no? Sucede la misma fórmula. Determinamos lo mismo, ¿no? Que en este caso salió un valor más alto que los anteriores, pero bueno. Cantidad de momento angular, igualmente, 23,2887, ¿no? Y bueno, en el presente cuadro se observa lo calculado, ¿no? Acá ya, entre comillas, resumido, ¿no? La cantidad de momento lineal y la cantidad de momento angular. Bueno, asimismo vamos a continuar con la exposición, la parte de cálculos cinemáticos en la posición 2. Mi nombre es Nicolás Manco y bueno, como dije, vamos a continuar con un análisis en una segunda posición del mecanismo de 4 barras. En este caso, estamos suponiendo que la barra AB va a tener una orientación respecto a la horizontal de 37 grados, mientras que en el análisis 1 tenía una orientación de 60 grados. Bueno, para la obtención de los ángulos dentro del cuadrilátero del polígono, bueno, lo que hemos hecho uso no fue del AutoCAD, que pudimos haberlo hecho para obtener cotas y también obtener los ángulos. Sin embargo, preferimos usar cálculos matemáticos como la ley de cosenos, donde podemos observar que al unir dos puntos, el punto B y D, tenemos una distancia. Esa distancia es común tanto el triángulo ABD como para el triángulo BCD. Entonces, esto nos sirve para hallar esa distancia entre el vértice B y el vértice D y obtenemos que vale 0,32. Bueno, el, este 0,32 lo reemplazaríamos en el triángulo BCD para obtener el ángulo θc. Ese ángulo θc vale 35,07 una vez que se ha reemplazado en la ecuación, ¿no? Sabemos cómo funciona la ley de cosenos. Muy bien, asimismo, para obtener los siguientes ángulos, que vendrían a ser el ángulo ADB, ¿no? El ángulo que está aquí, y también el ángulo DBC, ¿no?
¿Cómo vamos a obtenerlo? Mediante la ley de senos. ¿Esto de qué nos sirve? Bueno, eh, utilizaremos lo que está al frente del ángulo BDC, que sería 0, en este caso 4, entre el seno de alfa, vamos a llamar alfa ese ángulo, entre, bueno, eso sería igual al 0,32, que es el X, que hemos obtenido sobre el seno del el teta c que obtuvimos hace un rato, que es 35,07. De esa manera obtenemos el ángulo 45,91 grados. El mismo proceso se realiza para el triángulo ABD. Es el lado opuesto sobre el seno de ese ángulo y se compara dentro del mismo triángulo con otro lado y el otro ángulo, ¿verdad? Listo. Entonces de esa manera obtuvimos la siguiente gráfica. Y ahí está. Esta es la siguiente gráfica donde podemos obtener los ángulos, ¿no? De 11,56, que vendría a ser el ángulo que obtuvimos DBC menos el ángulo DBA. Por un tema de rectas paralelas, cuando se traza, podemos obtener ese ángulo del horizontal que vale 11,56. Y asimismo, el ángulo formado entre la horizontal y la barra DC sería 46,63, que es la suma entre el ángulo que forma la horizontal con la barra BC de 11,56 más 35,07. Bien, asimismo notamos en el mecanismo, en el inventor, que cuando nosotros giramos la barra en sentido horario, el, la biela, ¿no? La barra BC, genera una orientación hacia el lado antihorario, la velocidad angular, y mientras que la manivela, mejor dicho, claro, el balancín de ese, también tiene la misma orientación que la manivela AB. Entonces, por eso colocamos esos sentidos de velocidad angular y aceleración angular. No, en el siguiente caso tenemos el análisis de velocidades en la posición 2, ¿no? Sabemos que por conocimientos previos de movimiento relativo, la velocidad de un punto es igual a la velocidad, ¿no? En este caso la velocidad de B, velocidad de A, más la velocidad angular de AB por el R de B de A, ¿no? Y eso se le suma a la velocidad relativa, pero nosotros no estamos considerando velocidad relativa en este caso. ¿Por qué? Porque es un cuerpo rígido y en cualquier punto la velocidad relativa es cero. Y vemos que aquí reemplazamos, ¿no? En un inicio planteamos que la nueva, ¿no? Rapidez angular, o velocidad angular en este caso, porque es un dato vectorial, es de menos 900K. Eso multiplicamos por el vector posición de B respecto de A. Y ahí obtenemos lo que vendría a ser la velocidad B. Lo mismo para la velocidad en C, ¿no? Cuando tratamos de hallar la velocidad de C respecto de B, obtenemos las variables siguientes, ¿no? No tenemos la velocidad angular de BC, por eso que tenemos la velocidad de B más, ¿no? La velocidad angular de BC por el R de C respecto de B. Nos quedan variables, ¿ya? ¿Y eso cómo lo solucionamos? Tomando también la velocidad de C respecto de D, es decir, una comparación entre las dos barras BC y CD. De esa manera tenemos dos variables y dos ecuaciones. ¿Eso en qué nos sirve? Vamos a comparar las velocidades y obtenemos la velocidad angular de la barra CD y BC respectivamente, que en este caso es 504,6002 y 142,9435. Ahora, para la velocidad en C podemos reemplazar en la ecuación anterior. La ecuación anterior de la barra CD, 0,2908, la omega CD, menos 0,2747 omega CD. Reemplazamos y también nos sale. Entonces vemos que aquí solamente son cálculos vectoriales y así, al haber obtenido ya las velocidades angulares, podemos obtener las velocidades en el centro de gravedad de cada barra. En este caso, el centro de gravedad se ubicaría a la mitad, ¿no? Porque es una figura simétrica. Bien, entonces en la barra B tenemos, le hemos llamado G1, y simplemente era multiplicar la velocidad angular de AB, que era menos 900K, por la orientación. Sabemos que nuestras barras son de dimensión la B 0,3. Bueno, el centro de gravedad estaría a 0,15, que es la mitad. Y ahí tenemos la velocidad del centro de gravedad en la barra B, ¿no? G1. Asimismo, para la barra BC, lo mismo, misma ecuación, solamente que en este caso sí hay velocidad en B. En cambio, en la barra B no había velocidad en A. ¿Por qué? Porque la A es un apoyo. Entonces no hay velocidad en A. Listo. Ahora procedemos con análisis de aceleraciones. La aceleración angular de la barra B, ¿cómo la obtuvimos? Tomando en cuenta un cálculo de velocidad angular final es igual a inicial
que nuestra inicial era de, si no me equivoco, 798.22 más o menos, que nos salió de un dato en RPM, ¿no? En revoluciones por minuto. Para un lapso de 30 segundos, que es lo que estamos usando en el Inventor. Entonces, la aceleración nos sale menos 4.8673. Esto, mediante movimiento relativo, también es fórmula, la aceleración de B, aceleración de A, y de esa manera obtenemos la aceleración en B, o sea, no es nada complicado. Bien, sabemos que la aceleración en A es cero, ¿por qué? Porque es un apoyo también, ¿no? Y los siguientes datos ya tenemos, omega B y todo, ¿no? Entonces, es un cálculo tranquilo. Sin embargo, para la aceleración en C, vamos a tener variables no conocidas, como la aceleración angular de BC. Y entonces vamos a volver a repetir lo que hicimos para las velocidades. Tendremos que tomar también del punto C respecto de CD. Y vamos a tener otra aceleración angular que sería de la barra CD. Entonces son dos variables y dos ecuaciones. Por lo tanto, podemos obtener ambas aceleraciones angulares de las dos barras. Y podemos reemplazar en la de aceleración de la barra CD para obtener la aceleración en C. Con esto podemos hallar las aceleraciones en el centro de gravedad. No es nada complicado como pueden ver aquí, ¿no? Simplemente usar ecuaciones nuevamente, pero el R, o sea, el vector posición sería respecto al punto A, ¿no? En este caso, sería la mitad de la barra AB, ¿no? Y eso para todas las barras. Bien, entonces, finalizando con esta posición, tenemos que conclusiones y recomendaciones. Como conclusiones, podemos decir, ¿no? Afirmar que el mecanismo manivela-balancín ha sido de mucha utilidad para actividades cotidianas, ¿no? Como puede ser las máquinas de coser, ¿no? Donde hemos presentado imágenes en nuestro informe, donde explica a mayor detalle cómo es que al momento de pisar, ¿no? La máquina de coser genera ese movimiento de rotación mediante la conexión de una biela, ¿no? Asimismo, la importancia del cálculo de velocidades nos sirve para saber qué tanta energía es originada a causa de esa rotación, ¿no? Y asimismo saber qué tipo de motor se debería usar, ¿no? Se recomienda plantear una diferencia de velocidades angulares con el fin de obtener una aceleración angular y así generar un mejor análisis respecto a ecuaciones como la relación de momento y aceleración angular, ¿no? Sabemos que la sumatoria de momentos en un punto es igual a la inercia centroidal por la aceleración angular, ¿no? Y asimismo hemos usado también la segunda ley de Newton para aceleraciones normales y tangenciales, como mi compañera Fátima mencionó en las fuerzas y aceleraciones. Contamos con la aceleración normal, ¿no? Y la aceleración tangencial. Y ahí se usan la aceleración y la velocidad angular, ¿no? Que son datos importantes. Y eso sería todo. Muchas gracias.